Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos ven. Hoy tenemos a Oscar Fábrega y antes de empezar quiero mandarle un saludo a mi compañera Ana, que no puede estar aquí, y les mandamos muchos besitos. Venga, saludos. A ver, primera preguntilla. Vamos, Empezamos con las preguntas directas. vamos a saco. Venga. A saco. Has publicado con la editorial Almuzara el libro de Historia desconocida de María Magdalena, pero no es la primera vez que escribes sobre este personaje. ¿Qué tiene de atrayente para ti como autor? Pues a ver, la verdad es que precisamente lo estaba justo ahora mismo haciendo para una presentación que tengo dentro de unos días. Y la verdad es que de 13 libros que tengo publicados hasta ahora, pues resulta que en 7, por lo menos, si no en alguno más, hablo de María Magdalena. O sea que de algún modo, no sé, se ha convertido en una especie de patrón, en un lugar común en todos mis libros. Y el motivo, pues bueno, pues a ver, no sé, no sé decirte así, pero bueno, en principio, sobre todo creo que es porque eh, el personaje que realmente más me apasiona de la historia es Jesús de Nazaret, siempre de mi perspectiva, con una perspectiva no creyente. Pero hay dos personajes que están, para mí, íntimamente relacionados con él, que ayudan a entender quién fue y que, sin embargo, son personajes que aparecen como, ¿cómo diría? Aparecen como obligados en el Nuevo Testamento, de algún modo, como si fuese que, como si hubiesen querido evitar que estuviesen ahí, pero que tenían que estar porque los posibles lectores de los evangelios sabían perfectamente quiénes eran. Uno de ellos es Juan el Bautista, probablemente, y daría para hablar también largo y tendido, fue el maestro de Jesús, y otro es María Magdalena. Y como te decía, sobre ambos hay como un silencio, un extraño silencio que da bastante que pensar, ¿no? A ver, matizo todo el silencio porque esto es muy importante, ¿no? Los historiadores muchas veces, cuando nos ponemos a escudriñar en el pasado, ¿no? Para reconstruir la historia, porque al final lo que nosotros hacemos es una narración que consiste en una reconstrucción del pasado, teniendo en cuenta que el pasado es imposible de reconstruir porque no tenemos todos los datos. Es decir, tenemos que especular con ello. Entonces es tan importante a la hora de reconstruir el pasado lo que se dice como lo que se calla. Y en el caso de esto que estamos hablando, de todo lo que tiene que ver con Jesús y con toda la trama evangélica, esto se hace más importante aún, ¿no? A ver, me explico para que entiendas perfectamente a lo que voy con esto, ¿no? María Magdalena aparece en 13 ocasiones en los 4 evangelios canónicos. En los evangelios apócrifos aparece incluso menos. De esas 13 ocasiones, 12 de ellas suceden en los momentos finales de la historia de Jesús. Es decir, en la muerte, en la cruz, en el entierro de Jesús, o a lo mejor dicho, en la sepultura, porque no fue enterrado según los evangelios, y en el hallazgo de la tumba vacía o durante la resurrección. Es decir, aparecen en la pasión de Jesús, en la muerte, en el entierro y en la resurrección de Jesús. Esto no sería de mayor importancia de no ser por algo importantísimo. Y es que ese es el pilar del cristianismo. O sea, el cristianismo gira en torno a esa idea, a la muerte redentora de Jesús. Jesús murió por el pecado. Jesús murió para eliminar el pecado del mundo. De allá aquello de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y murió también para poder demostrar que él podía resucitar, que podía vencer a la muerte. Por lo tanto, resulta que María Magdalena está presente en los momentos esenciales sobre los que se construyó el posterior cristianismo. Pero es que hay un problema con esto, ¿no? Cuando uno lee los evangelios, y si todos de algún modo se nos lo hemos leído o lo conocemos porque todos nos hemos criado en esta cultura cristiana, seamos o no seamos creyentes, hay un momento que es esencial, una escena que es clave, que es el momento en el que Jesús es detenido en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, es detenido, que sucede la famosa tradición de Judas, y todos sus discípulos huyen. Por lo tanto, lo que pasa posteriormente lo sabemos precisamente gracias a que hubo un grupo de mujeres que seguían también a Jesús, que estuvieron presentes en los acontecimientos que tuvieron lugar después de la detención de Jesús, la muerte, el entierro y la resurrección. En la lista de mujeres que aparecen en los 4 evangelios siempre aparece María Magdalena la primera. Es más, en algunos evangelios se le menciona a ella y se dice simplemente María Magdalena y otras mujeres, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí hay dos problemas. Primero,
En el Evangelio más antiguo, que es el Evangelio de Marcos, y bueno, también pasa a los otros, ¿no? Pero digo este es más antiguo porque los otros se inspiraron en este. Esto pasa sin que se explique quién es el personaje. Es decir, de pronto entra en acción María Magdalena y no se dice ni quién es, ni por qué está allí, ni nada. Simplemente está allí, a los pies de la cruz, junto a otras mujeres. Eso por un lado, eso es inquietante. Pero es que hay algo más. Fíjate, y esto es muy interesante y a mí me gusta mucho darle vueltas y creo que es uno de los principales valores añadidos que tiene este libro, ¿no? Y es lo siguiente, que yo creo que merece mucho la pena entender. Las mujeres en el siglo I, estamos hablando de una sociedad muy machista, como la sociedad judía del siglo I, como todas las sociedades que había en el siglo I, ojo, no porque fuesen judíos eran más machistas que el resto, ¿no? Pero concretamente en la sociedad judía, una mujer no podía ser testigo en un juicio. No podía, no tenían valor porque se daba por hecho que las mujeres se asociaban con el pecado, simplemente por el hecho del sexo, y también se asociaban con la mentira. Por lo tanto, una mujer no era un testigo fiable y no se le permitía testificar. Sin embargo, y esto es muy curioso, al margen de que sea verdad o no la historia que aparece en los evangelios, que lo podemos discutir también, el autor del primer evangelio eligió a mujeres como testigos de estos acontecimientos esenciales en la historia de Jesús, ¿no? Y esto es muy llamativo, porque aquí tenemos dos opciones. O esto es verdad o esto es mentira. Si es verdad, pues bueno, pues está claro, este hombre, Marcos, digo un hombre por decir un nombre, porque no sabemos quién fue, realmente quién escribió ese evangelio, ¿no? El autor de ese evangelio simplemente narró la verdad, dijo que había mujeres allí que fueron las testigos de estos acontecimientos, ¿no? Pero también cabe plantear que no fue así. ¿Y si se lo inventó? ¿Y si esto no es así? Si es un invento, podría haber, lo más lógico es que hubiese utilizado a hombres, porque poner mujeres lo ponían en un compromiso, es decir, podía haber evitado las críticas, porque lo normal es que cualquier judío de la época, al leer el Evangelio de Marcos, que repito, es el más antiguo, hubiese dicho, yo esto no me lo creo, porque son mujeres las testigos de estos hechos tan importantes. De hecho, así fue. Las primeras críticas que sufrieron los cristianos fue precisamente por eso, porque las mujeres fueron las primeras que se manifestaron al respecto, ¿no? Así que por eso quizás es tan importante el personaje de María Magdalena, porque es alguien que parece tener una importancia trascendental en la trama de Jesús y sin embargo no sabemos absolutamente nada sobre ella. Y eso es muy curioso. Wow. ¿Fue el tal y como apunta la iglesia una prostituta seguidora de Jesús o fue su mayor reconocimiento, ay, perdón, Tranqui, tranqui. seguidora de Jesús o su verdadera identidad apunta a esferas de mayor reconocimiento en la sociedad de la época? A ver, está claro que no fue una prostituta. Tampoco tengo nada que permita demostrar que no lo fue, ¿no? Pero no nada parece indicar que lo fue. Es más, sabemos por qué se cree y durante siglos se defendió esa idea. Se debe a que, precisamente se debe a eso que te decías antes, al silencio evangélico en torno a su figura, ¿no? Como hay tan pocos datos, los padres de la iglesia, bueno, los padres de la iglesia son una serie de hombres, ma- hombres, no mujeres, hombres que a lo largo del siglo II, III, IV se encargaron de analizar los evangelios para llegar a una serie de conclusiones. Bueno, pues estos hombres dado que María Magdalena era tan importante y que a la vez aparecía tan poco, empezaron a plantearse la posibilidad de que quizás aparecía o con otros nombres o de forma anónima. Y así lo identificaron con varios personajes más de los evangelios. Uno de ellos es el que se conoce como la pecadora de Lucas, que es una escena que todo el mundo asocia con María Magdalena, pero que realmente no es María Magdalena, que es la famosa escena en la que Jesús está cenando en casa de Simón el fariseo, y de pronto entra lo que Lucas define como, en la traducción más correcta del griego, sería una pecadora pública. Una pecadora pública puede ser una prostituta, pero tampoco puede ser también una adúltera, que ya no sería una prostituta exactamente, ¿no? Pero sea como sea, una prostituta, una pecadora pública, entra en el lugar en el que está celebrando la cena, que Jesús está con varios de los apóstoles, se acerca, vierte sobre los pies de Jesús un perfume y después lo seca con su pelo. Una escena además muy sexual, ¿no? También por eso, de ahí viene también quizás esa idea de la prostituta sagrada, ¿no? Bueno, pues esto dio pie a que los padres de la iglesia le identificasen con este personaje. Y finalmente hubo un papa, Gregorio VI, o sea, perdón, Gregorio I, que en el siglo VI dijo que identificó a María Magdalena como la llamó en latín Beata Peccatrix,
que significa algo así, fíjate, una contradicción, significa beata pecadora. Y a la vez lo decía como Meretrix Redempto, algo así como la prostituta redimida. ¿Qué es lo que quería decir este señor con esto? Que María Magdalena era lo peor que una mujer podía ser, desde su perspectiva machista y enfermiza, que es una mujer sexualmente activa, que pese a que era lo peor que una mujer podía ser, a sus cortas entendederas, acabó siendo perdonada por Jesús. Y eso lo utilizó como símbolo de que Jesús podía perdonar el mayor de los pecados que se pudiesen cometer, ¿no? Esa es la idea que se pretendió transmitir con esto. Pero no hay nada que indique que ese personaje sea María Magdalena. Además se identificó con otros personajes. Hay un personaje que es muy curioso y que pese a que esta identificación que te digo con la prostituta de Lucas o con la pecadora pública de Lucas se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, bueno, bien entrado, hasta 1969 para ser concretos, en el Concilio Vaticano II, cuando Pablo VI dijo que no era así, que María Magdalena no era esa pecadora pública y que no era prostituta, sí que se ha mantenido hasta la actualidad, lo sigue manteniendo la Iglesia a día de hoy, la identificación con otro personaje que es María de Betania. María Betania sería la hermana de Lázaro de Betania y de Marta de Betania. Lázaro es el famoso aquel, ¿no? Que según el Evangelio, el cuarto Evangelio, Jesús le resucitó. Así, durante toda la Edad Media, pues, desde el siglo VI, durante toda la Media, durante toda la Edad Moderna, María Magdalena ha sido entendida como la Magdalena, como la prostituta de Lucas y como María de Betania. Por eso, y eso es muy curioso, yo le doy mucha importancia a cómo se le representó en el arte a María, o se le ha ido representando en el arte a María Magdalena, porque precisamente porque ha ido mostrando cómo era la visión en cada momento sobre el personaje. Y ya te digo, siempre se ha ido mezclando el personaje con estos otros que aparecen ahí. Pero no es así. Estos personajes no tienen nada que ver con ella. También se ha hablado, por ejemplo, y aunque ya de una forma mucho menos contundente, con la adúltera de Juan, que es una mujer adúltera que aparece en este evangelio, a la que intentan lapidar los judíos y que esa lapidación es detenida por Jesús, que llega y dice aquello famoso de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y hay quien dice también, algún padre de la iglesia o algún teólogo de la Edad Media planteó que también pudo ser María Magdalena. Pero, como te digo, no es así. Así que, por desgracia, al final lo que queda es que solo tenemos 13 versículos que hablan sobre ella. El resto no, el resto de alusiones no son referencias a la Magdalena. Entonces, ¿qué podemos saber de ella? Pues muy poco, y a la vez podemos saber muchas cosas. O no, es que depende de cómo se enfoque, ¿no? Porque fíjate, como te decía, hay 13 versículos que hablan de la Magdalena, ¿no? 12 están situados en la Semana de la Pasión, en los días últimos de Jesús, pero hay uno que es muy curioso, que aparece en el Evangelio de Lucas y que, aunque existe un debate académico al respecto, muchos historiadores damos por hecho que es real, o sea, que es histórico lo que cuenta. Otros discrepan de esto, no hay un consenso, como te digo, ¿no? Y es muy interesante por lo que comenta, ¿no? Lucas dice, es un versículo en el que Lucas presenta un grupo de mujeres que siguen a Jesús, que son las mismas mujeres que luego están a los pies de la cruz y también y se encuentran el sepulcro vacío, ¿no? Las describe a todas y es cuando Lucas, a diferencia de Marcos, que es el evangelista más antiguo, sí que presenta a María Magdalena. Y lo que dice de ella es que era una mujer de la que habían salido 7 demonios. Menciona a otras cuantas mujeres más, a Susana, a Salomé, a alguna más, y después termina diciendo algo muy inquietante, que es, estas y otras mujeres les servían con sus bienes. Esto es muy, muy curioso. Esto es uno de esos versículos, yo muchas veces lo digo, ¿no? En mis charlas y demás, que cuando uno lee el Evangelio, como lo suelen leer por desgracia muchos cristianos, otros no, ¿no? Pero muchos sí lo leen así, lo leen como si fuese una novela, no se paran a pensar muchas veces las consecuencias o las implicaciones que tienen muchas de las cosas que dicen, ¿no? Y una de ellas es esto, ¿no? Porque fíjate lo que dice Lucas. Dice que hay un grupo de mujeres que sirven a Jesús y al resto de seguidores masculinos de Jesús con sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo Lucas es que las mujeres eran las que pagaban el cotarro. Es decir, que eran ellas las que financiaban el movimiento de Jesús. Y esto es complicado en el siglo I, porque vamos a ver, como te decía antes, si una mujer no podía ser testigo en esa época, ¿quiénes eran estas mujeres que tenían bienes? ¿Eran todas las mujeres que seguían a Jesús eran mujeres ricas? Eso es raro. Pero es que además, fíjate hasta qué punto. Fíjate hasta qué punto la sociedad judía era machista,
que cuando una mujer quedaba viuda, esto es muy, muy curioso, no, ojo, esto pasa en muchas otras sociedades, ¿no? Cuando una mujer quedaba viuda en el mundo judío, si tenía hijos, la mujer no heredaba nada, heredaban sus hijos varones, ojo. Sin embargo, si no tenía hijos y se quedaba viuda, quien heredaba era su hermano, el hermano de la mujer. Por lo tanto, insisto, ¿quiénes son estas mujeres que tenían bienes? Esto es muy raro. ¿Quiere decir que esas mujeres iban con sus maridos? ¿Quiere decir que sus maridos eran parte del grupo de Jesús? Pues eso es lo más razonable pensar, ¿no? Es decir, pero sea como fuere, lo que deja claro este versículo de Lucas, perdón, es que el grupo de Jesús no estaba compuesto solamente por hombres, sino que había mujeres y que las mujeres tenían un rol importantísimo, que era encargarse de mantener el grupo. El grupo de Jesús no eran 12 hombres y Jesús, no eran 12 apóstoles y él, eran muchos más. Y imagínate lo que es darles de comer, de vestir, de beber durante semanas o meses o años a un buen grupo de personas. Necesitaban bastantes recursos económicos para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, eran mujeres que tenían, no sé, algo mucho más, una importancia mucho mayor de la que la Iglesia, evidentemente, le ha dado al papel de la mujer. Evidentemente, el silencio que hay en torno a María Magdalena tiene que ver con esto. Tiene que ver con el silencio de la mujer en general, en el mundo judío, y tiene que ver también con la idea de que desde el primer momento el cristianismo, aunque triunfó entre las mujeres del Imperio Romano, fue dirigido por hombres, empezando por los apóstoles, siguiendo por los evangelistas, pero también por Pablo de Tarso. Pero hay un detalle más, fíjate qué curioso, cuando Lucas dice que María, cuando presenta a María Magdalena, dice que de ella habían salido 7 demonios. No que Jesús le había sacado 7 demonios, sino que habían salido 7 demonios. Esto también es muy complicado de entender, ¿no? O realmente es fácil de entender. ¿A qué se refería Lucas con estos 7 demonios? ¿Quiere decir que era una mujer que estaba poseída? Pues sí y a la vez no. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la concepción, en la cosmovisión de los judíos de la época, el pecado estaba íntimamente unido con el mal. Es decir, cuando alguien pecaba es porque el demonio estaba en él o estaba tentándole. Y la enfermedad también estaba relacionada con el pecado. Por lo tanto, una mujer o un hombre pecadores estaban enfermos por la acción del demonio. Según esto, María Magdalena tenía 7 demonios en su interior, ¿no? Pero realmente esto parece más bien un símbolo, un símil, una metáfora. Y muy probablemente, y yo en el libro planteo esta hipótesis, esos 7 demonios realmente a lo que hacían alusión era a los 7 pecados capitales, que es lo razonable. Y todos esos se le adjudicaban a María Magdalena. Así que ese versículo lo que quiere decir realmente es que María Magdalena era una pecadora, súper pecadora, de la que tenía todos esos pecados, todos esos 7 pecados capitales, y que Jesús, una vez que se convirtió en seguidora de Jesús, se quedó libre de todos esos pecados, ¿no? Pero me preguntabas que qué podemos saber sobre ella. Pues muy poco. Fíjate, pero aún así, fíjate, en un momento hemos intentado ya deducir un montón de cosas, ¿no? Así que siguiendo esa misma línea, yo en el libro especulo sobre un montón de cosas más que podríamos saber. Muy pocas, porque no tenemos apenas información, ¿no? Por ejemplo, hay un problema, otro problema grave, que es ¿de dónde viene eso de Magdalena? Que tampoco se sabe, tampoco lo explica muy bien. Se da por hecho que Magdalena es un gentilicio, es decir, que Magdalena venía de Magdala, que es una ciudad que en efecto hoy en día existe, pero no hay constancia de que existiese en el siglo I. No aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, no aparece en ningún libro de historia de la época, no aparece en ningún lado. Existe hoy en día, existe desde el siglo IV, desde el siglo V, pero en esa época no hay constancia. Así que, ¿y si no fue? Igual no era así. Igual no era un gentilicio, igual significa otra cosa, ¿no? O sea, hasta ese punto llega el desconocimiento que tenemos del personaje. ¿Por qué desconocemos tanto sobre el personaje? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero hay que ver dos posibilidades, solamente. Y es, una de dos, o se ocultó información por algún motivo, se pueden plantear un montón de motivos, o no se ocultó información adrede, sino que se ocultó simplemente porque quien escribió el primer evangelio, llamémosle Marcos, sabía que los lectores potenciales que leyesen su obra sabían perfectamente quién era María Magdalena, así que no hacía falta explicarlo. Puede ser eso, y eso es lo que la Iglesia tradicionalmente ha dicho, ¿no? Y quizás haya un poco de eso en esta historia, pero yo creo más bien que hubo un intento de silenciar al personaje, porque el personaje probablemente fue mucho más importante de lo que se cuenta en los evangelios,
y por lo tanto, por algún motivo se silenció. Luego, si queréis, podemos especular un poco por esto, pero yo tengo muy claro que eso fue así, que le ocultaron información trascendental sobre María Magdalena y por desgracia creo que nunca vamos a saber cuál es esa información. Ya. Vamos al grano. ¿María Magdalena fue esposa de Jesús? Bueno, ¿qué te digo yo? ¿Qué te digo yo sobre esto? A ver, yo no te puedo decir que no radicalmente, pero tampoco te puedo decir que sí, o sea, radicalmente. Te puedo decir que desde mi perspectiva me cuesta bastante creer que lo fuese. ¿Por qué? No por ella, sino por él, por Jesús. Porque creo que Jesús, a ver, Jesús fue un profeta, fue posiblemente un exorcista, fue un aspirante a Mesías, pero lo que seguro que fue es que Jesús fue un convencido, como tantos otros en su época, de que el fin del mundo era inminente. Jesús estaba convencido de que el mundo se iba a acabar y que iba a llegar lo que él llamaba el reino de Dios, que era por la llegada de Dios y que iba a darle al pueblo de Israel, al pueblo judío, su lugar merecido, como pueblo elegido por la divinidad, ¿no? Jesús está convencido de que el fin era inminente y de algún modo, igual que por ejemplo los esenios, igual que Juan el Bautista, igual que otros grupos judíos de la época. Como decimos aquí en Andalucía, había bulla. Es decir, para Jesús había bulla. Y como había bulla, Jesús una y otra vez en los evangelios insta a sus seguidores a que se dejen de rollos y a que se centren en lo importante que es propiciar la llegada del reino de Dios. Una y otra vez. Eh, Es así, ¿no? Eso es algo muy habitual, por ejemplo, que se da en muchas sectas, en las que cuando alguien entra en un movimiento religioso, cuanto más cerrado, más, se le obliga de algún modo a que se desprendan por completo de su pasado, de su familia, del mundo exterior, ¿no? Y quizás eso es lo que hizo Jesús con los suyos, ¿no? Por lo tanto, a la vez que Jesús hacía eso, Jesús instaba a los suyos a que abandonasen por completo todo lo que tenga que ver con el sexo, con la procreación y con el matrimonio. ¿Por qué? Porque el mundo iba a acabar, no tenía sentido seguir gestando y teniendo más hijos, ni teniendo mujeres, ni nada por el estilo. Por lo tanto, me cuesta mucho creer que Jesús estuviese casado con María Magdalena, al menos desde que Jesús tuvo una conversión religiosa, que fue cuando se unió al grupo de Juan el Bautista. Pero cabe especular con una idea que yo lo hago en el libro. ¿Y si estuvo casado antes de esto? Antes de su conversión religiosa. ¿Y si María Magdalena u otra mujer fue su esposa antes de eso y una vez que Jesús tuvo esa conversión, dejó por completo esa vida, se entregó en lo que le interesaba, que era predicar la llegada del reino de Dios? Eso, de haber sido así, y ojo, estoy especulando, no estoy diciendo que eso fuese así. De haber sido así, eso, después de la muerte de Jesús, cuando se crearon los evangelios, eso hubiese quedado mal decirlo. O sea, es decir, si alguien pretende vender la historia de Jesús como una historia de santidad, quedaría mal decir que había abandonado a toda su familia por entregarse a predicar la llegada del reino de Dios por los campos de Galilea. Así que cabe especular con que igual ese es el motivo por el que se silenció a María Magdalena. ¿Quién sabe? Otra cosa es, también puede ser que no. También puede ser que Jesús nunca tuviese pareja, nunca tuviese hijos, nunca tuviese descendencia. También puede ser que María Magdalena estuviese enamorada de él, pero que él pasase de tener relaciones con ella porque era un fanático religioso, ¿no? Pues todo eso es posible, todo entra dentro de lo factible. Lo que sí que es verdad es que no hay ninguna evidencia que permita defender que fueron marido y mujer. Es muy razonable pensar que Jesús debió estar casado, porque es lo razonable con la edad que tenía, además, cuando murió, ¿no? Pero nada indica que fuese con ella. Así que sobre esto no te pueden imaginar la de cosas que se han especulado, sobre todo como consecuencia del Código Da Vinci, que hizo que se hablase, se escribiesen decenas de libros al respecto, ¿no? Pero por desgracia, al final la respuesta es, yo solo te puedo decir que probablemente no fueron marido y mujer, Jesús y María Magdalena. Otra cosa que tuviesen algún lío en algún momento, alguna noche loca por ahí en Galilea. Eso me parece razonable pensarlo, pero que fueron marido y mujer, me cuesta creerlo. Entonces ni habla de descendencia, Claro, tampoco. claro, porque claro, a ver, el tener hijos fuera del matrimonio en el mundo judío está totalmente prohibido. Totalmente. Y en su época mucho más. De hecho, una mujer puede ser lapidada por eso. Es más, es que los hijos, si alguna mujer se quedaba embarazada de un hombre antes del matrimonio, esos hijos no los podía ni siquiera reconocer el hombre, aunque se casase con la mujer. O sea, es decir, le da mucha importancia a este tema, ¿no? Así que cuesta creerlo.
Pero tampoco te lo puedo negar. ¿Quién sabe, no? Es posible que haya pasado esto y no lo sepamos. Lo que sí es verdad una cosa, si eso fue así, ¿qué motivo tendrían los autores de los evangelios para no contarlo? Bueno, pues podemos plantearnos un montón de motivos distintos, ¿no? Como por ejemplo, que igual después de la muerte de Jesús, si hubiese tenido hijos, igual la que tenía que haber heredado el poder del movimiento debería haber sido o su mujer o sus hijos. Y en cambio no fueron ellos los que lo hicieron, sino que fueron otras personas. Quizás esa es un poco la clave, ¿no? No lo sé, pero te digo un poco al final lo mismo que lo otro. No tengo evidencia que me permita afirmar ni una cosa ni la otra, pero conociendo como creo que fue, por lo menos para mí, desde mi perspectiva y tras muchos años de estudio, Jesús, creo que tampoco tuvo hijos, por lo menos con María Magdalena, y si los tuvo que tener antes de su vida pública, antes de su conversión con Juan el Bautista, sin duda. Siendo una seguidora tan importante de Jesús, ¿pudo estar presente en la última cena o estos son fábulas creadas por, por especuladores y conspiranoicos de la historia? A ver, hay algo muy raro, no sé, sobre todo en la última cena del cuadro de Da Vinci, que es a lo que te refieres, pero también en otros cuadros en general, ¿no? A ver, en casi todas las representaciones que hay de la última cena, siempre se suele mostrar a un personaje que está a la izquierda o a la derecha de Jesús, da igual, que tiene la cabeza apoyada sobre su costado, sobre su pecho, ¿no? Y ese personaje suele presentarse siempre imberbe, con el pelo largo y con un rostro como afeminado. Tradicionalmente se da por hecho que ese personaje es Juan, que es el autor del cuarto evangelio, porque es en el cuarto evangelio en el que durante la cena de la última cena se dice que un personaje que no se dice su nombre, se llama el discípulo amado, hizo eso, ¿no? Postró su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Por qué se representa como afeminado y como imberbe y como muy joven? Porque como se cree que Juan es el autor de ese evangelio, del cuarto evangelio, y ese evangelio se sabe que es el más tardío, claro, si él conocía a Jesús en vida, tenía que ser muy joven cuando conocía a Jesús en vida, y por eso se le muestra como un niño. Pero claro, cuando uno ve, por ejemplo, el cuadro de la última cena de Da Vinci, que cualquiera que no esté viendo lo puede buscar por internet, aunque yo creo que todos tenemos más o menos en mente, en ese cuadro, en vez de mostrarse lo que te decía, que es a, a Juan o a quien sea apoyado sobre el pecho de Jesús, lo que se muestra es lo contrario. Se le muestra a Jesús y a Magdalena o a Juan como apartados. Y eso es muy extraño, ¿no? Y bueno, yo a eso en el libro de mucha importancia porque Da Vinci es un personaje que me fascina y yo estoy convencido de que Da Vinci, en esa obra y en otras obras, él quiso mostrar de una forma simbólica cuáles eran sus creencias respecto a quién fue Jesús. Y probablemente él tiene unas creencias bastante heréticas. Y probablemente lo que él quiso mostrar ahí, a ver, es que cualquiera lo puede comprobar. El personaje que sale a la izquierda de Jesús, desde nuestra perspectiva, en la última cena, no es un hombre. O sea, claramente es una mujer. Pero es que además, los colores que lleva son los colores tradicionales que se le adjudican a María Magdalena. ¿Por qué representó a María Magdalena así? Bueno, pues yo defiendo en el libro una idea muy curiosa, que a mí por lo menos me parece muy interesante, que es la posibilidad de que María Magdalena eh, representase para algún grupo herético de la Edad Media una contraiglesia. Es decir, Pedro representaría a la iglesia de Roma y ella representaría a la iglesia contraria. De hecho, fíjate, en ese mismo cuadro, el personaje que está al lado de María Magdalena es Pedro y aparece como señalándole, como cortándole el cuello a María Magdalena. Eso es lo que yo creo que quiere representar Da Vinci, pero no creo que tenga nada que ver con el matrimonio sagrado, como muchos han dicho, ¿no? Sino que creo que más bien si quiere simbolizar eso, que esa iglesia era falsa, no otra cosa, ni otra locura de ese tipo. Nos quedan 10 minutillos, Vale. ¿vale? Otra preguntilla. ¿En alguna ocasión te hemos escuchado decir que María Magdalena tiene mucho que ver con la redacción de la primera versión del cuarto evangelio? ¿Podrías contarnos por qué? Claro, justo lo que te comentaba, ¿no? El cuarto evangelio es muy raro. El evangelio generalmente te atribuido a Juan. Es muy raro y hay un debate académico, llevan siglos peleándose los historiadores y a día de hoy aún seguimos peleándonos por este evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos grandes grupos. Hay unos que consideran que es todo una mentira, que es un evangelio muy tardío y que ya está muy alejado de la verdad histórica sobre Jesús. Y hay quien defiende que sí, que es muy tardío, que está muy alejado, pero que su autor tuvo acceso a una fuente muy antigua y que por eso ese evangelio tiene
una enorme cantidad de escenas que no aparecen en los otros tres. Cuando te hablo de una enorme, te hablo de muchísimas escenas. O sea, de hecho, muchas de las escenas más conocidas de la historia de Jesús aparecen solamente en ese evangelio. Yo soy de los que defienden que el autor de ese texto sí que tuvo acceso a una fuente muy antigua. Y por motivos que sería muy largo explicarlo, ¿no? De hecho, yo tengo una charla que gira solamente en torno a esto, ¿no? Para que te hagas una idea. Pero lo que yo más o menos vengo a explicar, y lo hago a nivel teórico, no tengo ninguna evidencia que lo avale, ¿no? Pero esto que en mi teoría explicaría muchas cosas. Es que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, fundó un movimiento cristiano mucho más fiel al Jesús real, al Jesús de la historia, que fue totalmente ninguneado por los otros apóstoles que sobrevivieron a la muerte de Jesús. Y ese grupo que se mantuvo más puro sobre quién fue Jesús fue el grupo que unos cuantas décadas después acabó escribiendo este evangelio. Y eso explica el papel tan importante que tiene María Magdalena en ese evangelio y por qué hay un montón de escenas que no aparecen en los otros. ¿Por qué? Porque eran escenas que ella había vivido, que ella conocía de primera mano, pero que muchos de los apóstoles no conocían, probablemente porque igual no conocían todavía ni siquiera a Jesús. Eso explicaría quizás esto, ¿no? Esto es mucho más complejo, tiene que ver también con un grupo de cristianos que acabaron siendo perseguidos por la iglesia, los gnósticos, que también le dieron mucha importancia a María Magdalena y que también le daban mucha importancia a este evangelio, que para ellos era lo único válido. O sea, yo defiendo un poco que los gnósticos son una evolución de esa comunidad cristiana que teóricamente, a mi entender, pudo fundar María Magdalena. Eso explicaría muchas cosas, como te digo, pero yo te digo, sería larguísimo explicarlo. En el libro de desarrollo a lo largo de varios capítulos porque es muy interesante. Pero lo que sí es verdad al final hay una cosa que me queda muy clara. Para mí, y esa es la idea esencial que tiene que ver con esto, María Magdalena fue posiblemente su principal discípula. Y cuando Jesús murió, como era mujer, la ningunearon por completo el resto de apóstoles y ella pues se vio obligada a montarse su propia comunidad y esa comunidad es la que acabó, insisto, provocando o creando el cuarto evangelio, el evangelio atribuido a Juan. Que repito, Juan es ese que aparece en todos los cuadros de la última cena con aspecto de mujer, con aspecto femenino, ¿no? Quizás sea María Magdalena realmente el personaje ese en cuestión. Tras la muerte de Jesús, ¿cuál fue el periplo de María Magdalena? Y Pues no si tenemos hay ni idea. pruebas, no se sabe. No tenemos ni la más mínima idea. A ver, yo te cambio, fíjate lo que te acabo de decir. Yo especulo con que quizás montó un movimiento por allí, en las cercanías de Jerusalén y demás, pero no lo sabemos. Lo que la Iglesia sí parece saberlo. La Iglesia Católica lo tiene claro. Y además lo han aprobado varios papas y lo ha aprobado el último papa, hasta Francisco lo sigue hoy en día reconociendo. Según la Iglesia Católica, María Magdalena, después de la muerte de Jesús, se fue con unos cuantos seguidores más de Jesús a el sur de Francia, donde estuvo un tiempo predicando y donde finalmente se acabó instalando y donde se convirtió en una ermitaña, vivió durante 30 años en una cueva y ahí acabó falleciendo. Y ahí, supuestamente, pasó el resto de sus días. Claro, a mí eso me interesaba mucho, saber de dónde viene esa leyenda, porque esa leyenda también como consecuencia del Código Da Vinci aparecen decenas de libros y se ha convertido en un mito moderno que se ha usado hasta la saciedad, ¿no? Cuando uno analiza con detalle esa historia, resulta que todo es mucho más complejo de lo que parece. Para empezar, hay dos sitios distintos en los que se cree que estuvo María Magdalena. Y luego que no hay constancia ninguna. Esta leyenda surge en el siglo XIV, que es una época muy tardía. Si fuese el siglo VI, pues bueno, pues podría tener cierta validez. Pero es que el siglo XIV está hablando de hace 6 siglos. O sea, hay menos tiempo desde entonces hasta ahora que de lo que había pasado desde la época de Jesús, ¿no? Así que no se puede dar mucha credibilidad. Hay otras leyendas también, por ejemplo, que estuvo en Éfeso, que está en la actual Turquía, o que y alguna leyenda mucho más loca que dice que estuvo en Cachemira con Jesús, que es aquella historia que dice que Jesús después de morir fue a Cachemira, pero bueno, sea como sea, no hay ninguna evidencia que avale esto de Francia, por desgracia. ¿Se sabe a ciencia cierta dónde están los restos mortales de María Magdalena? Bueno, también te digo lo mismo, la iglesia lo tiene claro. La iglesia tiene clarísimo que están también en Francia. Pero hay un problema. A mí esto de reliquia es un tema que siempre me ha fascinado y yo le he dedicado incluso un pequeño librillo que se llama, se centra en las reliquias de Jesús, que se llama Son Reales. Me fascina porque, primero, a ver, lo digo desde el máximo respeto, ¿no? Entiéndase. Pero siempre me ha fascinado ese afán que tenían los cristianos, en aquella época, claro, en la Edad Media, por descuartizar a sus santos y repartirlos por sus iglesias, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué le daban importancia a esto, no? Pero bueno, sea como sea. Y pasa con María Magdalena lo que pasa con casi todos los santos. Y es que no solamente es que no es que haya una reliquia, sino que hay un montón de reliquias. Por ejemplo, que te hago una idea de Juan el Bautista, que según la tradición le cortaron la cabeza, hay 7 cabezas distintas. Evidentemente no pueden ser las 7 reales, ¿no? Bueno, pues de María Magdalena resulta que hay dos reliquias, bueno, miento, hay muchas más, pero hay dos grandes reliquias. Hay reliquias en casi todos lados, hay en Roma, hay en el Escorial, hay en Turquía, hay en Grecia, en España hay en un montón de sitios pequeños huesos, pelo, bueno. Pero en Francia en concreto, en dos sitios distintos se conservaba, y además hubo un pique entre estos dos sitios, se conservaba el cuerpo completo de María Magdalena, que por distintos motivos, sobre todo por la Revolución Francesa, hoy en día ya no quedan apenas huesos, pero un sitio está en la Borgoña, que es una región que está en la zona de muy cerca de París, y otro sitio está en el sur, en la zona de Marsella. Y durante siglos estuvieron peleados para ver quién tenía razón y cuáles eran las reliquias buenas. Finalmente, la Iglesia Católica apostó por las del sur, por las que están en un pueblo que se llama Saint-Maximin, que está a unos 40 kilómetros de Marsella, y muy cerca de la cueva en la que, según la tradición, también María Magdalena estuvo como ermitaña durante 30 años, más o menos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque, claro, durante la investigación que dio lugar a este libro, estuve buscando cómo surgen ambas leyendas francesas, ¿no? O sea, cómo surge la leyenda de esas reliquias que hay allí. Y resulta que al final, las del sur, que son las que acabaron convirtiéndose en las auténticas, según la iglesia, las oficiales, detrás de todo eso hay un movimiento político, como suele pasar también con todo esto. Y es algo que hizo, exactamente lo hicieron una saga real, la Casa de Anjou, una casa francesa, una casa noble francesa, que pretendía hacer algo parecido a lo que hicieron los nobles de España con el Camino de Santiago. Es decir, para engrandecer su reino, lo que hicieron es montarse un lugar de peregrinación que iba a atraer a muchos cristianos del mundo, iba a dejar mucho dinerito, que eso siempre viene bien, y le iba a dar mucho prestigio. Así que, por desgracia, todo parece que es una gigantesca mentira que se montaron unos cuantos nobles franceses en el siglo XIII y el siglo XIV. Y no sabemos nada de sus restos mortales, que seguramente pues están, como todos los de aquella época, pues desaparecieron sin más. Pues muchas gracias, Oscar Fábrega, por estar con nosotras aquí. Y recuérdanos el título del libro. Sí, Historia desconocida de María Magdalena, que se puede conseguir en cualquier cosa del sitio de esto de internet y tal, pero a mí siempre me gusta decir que la gente compre los libros donde tiene que comprarlos, que es la librería del barrio, la librería del amigo de toda la vida, que lo van a poder conseguir seguro. Y de verdad, gracias a ti, espero de verdad, a ver, ya sabes que podríamos haber estado aquí hablando 6 horas sobre el tema, pero bueno, yo creo que ha sido un pequeño barrido al personaje que espero que te haya gustado. Gracias. Muy interesante, me apasiona, María Magdalena, me apasiona. Pues Pues nada, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos nuestros, a los que nos ven, y un saludo a nuestra compañera Ana. un saludo a Ana, un saludo a todos y cuando quieras seguimos hablando de estos temas que, como bien sabes, tenemos muchas cosas que hablar. Ya ves, anda que no. Gracias. A ti, Chao. chao.